bendiga, hermano, hermana, espero que estés excelente. Que la paz de Dios sea contigo, su gracia, su misericordia. Vamos a escuchar un poco de la palabra de Dios. La palabra poco en este momento es relativa, pero quiero que sepas algo muy importante. Eres sobrenatural. Vamos por favor a la Biblia. Acompáñame al libro de Juan. Y vayan por favor al capítulo 8, versículo 21. Él les dijo otra vez: me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán con su pecado. No pueden ir a donde yo voy. Entonces los líderes judíos comenzaron a preguntar: ¿será que se va a suicidar? Puede ser eso, pues él dijo: no pueden ir a donde yo voy. Jesús les dijo: ustedes son de aquí abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no. Les digo entonces que morirán en sus pecados si no creen que yo soy. Entonces comenzaron a preguntarle: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: soy quien les he estado diciendo desde el comienzo. Podría decirles muchas cosas para juzgarlos, pero yo solo digo lo que me dice el que me envió, y él dice la verdad. Ellos no sabían que Jesús estaba hablando sobre el Padre. Entonces les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Sabrán que no hago nada por mi propia cuenta y entenderán que yo digo solo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y nunca me deja solo, porque siempre hago lo que a él le agrada. Mientras Jesús decía estas cosas, muchos creyeron en él. Solamente al estar leyendo la palabra tú te vas a dar cuenta de la vida que produce. Pues, tal como acabo de terminar, dice que mientras Jesús decía estas cosas, muchos creyeron en él. Es decir, hay ciertas personas que por su forma de ser, de actuar como cristianos, no pueden creer en Jesús. Pero aquellos que escuchan más allá de si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo o no, y no estoy hablando de ser duros, sino de escuchar la verdad. Y no estoy hablando de que la verdad sea dura, sino que la verdad no es ni suave ni dura. La verdad es la verdad. Cuando estamos dispuestos a escuchar la verdad, entonces no hay lugar para la suavidad, no hay lugar para la dureza, hay lugar para Dios. Cuando tú observas a Dios, Dios no es duro, no es suave. Dios es Dios. Dios es gracia. La gracia no es suave, la gracia no es dura. La gracia es gracia. Y al observar la gracia, tú te encuentras con fe que tampoco está hablando de dureza, una fe que tampoco es suave. La fe simplemente es fe. Es decir, hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. No es dureza, no es suavidad, no es un estilo, no es una forma, no es un olor, es una sola cosa. No son muchas al mismo tiempo, es una sola cosa, de la que dependen muchas cosas. Es decir, la palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él no dijo a través de muchas cosas, a través de muchas participaciones, formas, actos. Él dijo: a través de mí. Al observar la palabra también vas a encontrar que su espíritu, su enseñanza, nunca se va a enfocar a tus fuerzas, porque como he dicho, no se trata de dureza o de suavidad, de fuerza o de participación, no se trata de nada, solo es el camino. De tal manera que si lo observas a la luz de la Biblia, por ejemplo en Josué capítulo 1 versículo 9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Si te das cuenta, es una sola persona que está en todas partes. No son muchas personas, es una sola. Cuando tú estudias la Biblia, el camino y la palabra son una. De hecho, la Biblia dice sobre sí misma que es la palabra de vida, no las palabras de vida.
Ser coherente con esto te ayuda a saber lo que la Biblia, por ejemplo, en los Salmos capítulo 106, del verso 8 al 11, te enseña cómo Dios los ha salvado por amor de su nombre, para dar a conocer su poder. Es decir, sigue siendo una sola cosa, un solo dominio, un solo poder. Lo que te estoy compartiendo ahora es cómo el Espíritu puede fortalecerte cuando tú dejas que su fuerza te guíe. Otra vez, es una fuerza, no son tus fuerzas, no es plural, ¿ok? No son muchas cosas, es una sola fuerza, la fuerza de Dios. También continúa diciendo que reprendió al mar rojo, ahí mismo en los Salmos, reprendió al mar rojo y se secó y los hizo ir por el abismo como por un desierto. Cada vez que Dios hace algo, siempre lo hace una sola vez y para siempre. Esto lo vas a observar desde el principio de la creación y durante todas las escrituras hasta el fin de los tiempos. Porque todo lo que Él dice no puede ser cambiado. Él, cuando habla, lo hace una sola vez y para siempre. También dice que los salvó de manos del enemigo y los rescató de manos del adversario. Es decir, de muchas cosas Dios salva, porque Él es la única cosa que prevalece. Después de decirte todas estas cosas, te voy a ir explicando muchísimo más, pero te animo a que continúes conmigo y si estás allí en Salmo 106, 8 al 11, puedes ir observando que todo lo que digo es cierto. Continúa en el verso 11 y dice, las aguas cubrieron a sus enemigos y no quedó ni uno solo de ellos. En otras palabras, Dios protege de muchísimos hasta lo último. ¿Por qué? Porque lo único que prevalece hasta lo último, hasta el final, es Él. Si tú continúas observando la palabra de Dios, vas a encontrar que siempre, siempre, siempre se habla de una sola cosa. Por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45, tenemos a David hablándole a un filisteo, diciéndole, tú vienes a mí con espada, con lanza, jabalina, es decir, con muchas cosas. De la misma forma en que vienen tus problemas, de la misma forma en que vienen las cosas a tu alrededor, vienen con muchas cosas. Por eso es que en el mundo existe un dicho que dice, ningún mal viene solo, porque siempre vienen acompañados. Nota que básicamente en mundo de humanos, en formas existentes de humanos, todo es cobarde, de tal manera que se te tiene que llegar entre muchos a hacer mucho. Cuando armas un escándalo, se llama escándalo porque no es una sola cosa, son un montón de cosas innecesarias, irregulares, incoherentes. Entonces David le dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No dijo, vengo en el nombre de los cielos, ¿ok? Vengo en el nombre de uno, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es decir, es el Dios que protege todas las cosas. Por eso es Jehová de los ejércitos. Es Jehová, es uno sobre todas las cosas. Uno sobre todos los que necesitamos protección. Y no solamente en el Antiguo Testamento encontrarás esto. De hecho, ya que empezamos en el Nuevo Testamento, te puedo llevar a Mateo capítulo 11, versículo 28, en donde dice, del 28 al 30, en donde claramente dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo, otra vez, una persona, yo los haré descansar. No hablamos de nuestras fuerzas, que tú tienes que hacer algo para descansar, porque entonces diría, vengan a mí y entre los dos vamos a lograr descansar. Yo te voy a ayudar y tú tienes que descansar. No dice algo así. Simplemente dice, yo, una sola cosa, una sola persona, un ser poderoso, te voy a hacer descansar. Básicamente, queda descartado todo extra de Dios. Literalmente esto es así. Entonces, después de esto dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Otra vez, es sobre una sola cosa, una sola persona. No dice que aprendas de la experiencia, dice aprendan de mí.
De tal manera que Dios estaba refiriendo a todas las personas, todos ustedes. Por eso no mencionó adultos, grandes y pequeños, ricos y pobres, sino que simplemente dijo, vengan a mí los que necesiten descanso, los que están viviendo de una forma desfavorable, de pesares, de cansancio, de dolo, de pérdidas. Vengan a mí y aprendan de mí. De ninguna manera dice que aprendas de todas esas experiencias. ¿Por qué? Porque aprender de todas esas experiencias cansa tu mente. Cuando tú aprendes de una experiencia, esa experiencia perturba tanto tu mente. Es decir, sugestionas tu mente con aprendizajes que tienes durante tu niñez. Son aprendizajes que si en algún momento no fueron agradables, esos aprendizajes harán que tus decisiones se vean afectadas en el futuro. No te vas a arriesgar a hacer ciertas cosas ni a decir ciertas cosas porque tu mente está afectada por la experiencia. De tal manera que es imposible que alguien te haga repetir algo o alguien te haga atreverte a hacer algo, te obliguen a hacerlo porque tú ya estás predispuesto a no hacer ciertas cosas que durante tu niñez decidiste nunca más aprobar, nunca más experimentar. Son dolores tan frustrantes que se quedaron en ti para evitar como una forma de autoprotección. Entonces, esta es la razón de por qué Dios no prefiere de ninguna manera que sean muchas las cosas que te sugestionen, sino una sola cosa, una sola persona. ¿Por qué? Cuando Jesús hablaba sobre sí, dijo, ¿quién de ustedes quiere cosas malas para sus hijos? De tal manera que el Padre quiere cosas buenas para sus hijos. Ustedes, nosotros, cada uno de nosotros está sujeto a la voluntad de uno. Ahora, cuando se trata de nosotros tomamos decisiones que a veces nos hacen daño porque estamos obsesionados con una cosa, con una idea, y aunque eso nos esté lastimando, aunque eso nos esté hiriendo, lo seguimos haciendo. Esto es lo que produce la experiencia, de tal manera que Dios termina diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Está hablando de ser capaz de decir, no lo sé todo. Esta es la primera razón para ser llamado humilde y también para ser llamado manso, es que seas capaz de decir, está bien, las cosas han sucedido, ¿ok? Bajarle un poco tu estrés, bajarle un poco a tu orgullo y ser capaz de decir, está bien, esta es mi realidad, esto es lo que ha sucedido. Esto te hace ser llamado manso. No es ser pasivo, sino ser coherente, realista. Y ser llamado humilde. Dos cosas muy poderosas para que logremos alcanzar el corazón de Dios y hallar descanso para nuestras almas, como termina diciendo el verso. De tal manera que en el último verso, el verso 30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es el último verso que quiero mencionar del capítulo. Ahora es algo muy importante. Llegar a Dios con un corazón realista, es decir, manso. Llegar con un corazón humilde, capaz de decir, necesito ayuda porque no lo sé todo, de hecho no sé nada. Esto es lo que produce descanso, porque ahora no eres tú esmerándote por cosas, es decir, no son muchas cosas las que te están sugestionando, sino una sola cosa, una sola persona. Esto es importante. No hay más que decir, no hay más que hacer, es solo una cosa, es solo una persona. Ahora, Santiago capítulo 4, versículo 10 nos dice, humillaos delante del Señor y Él los ensalzará. En pocas palabras, ven con ese corazón dispuesto de necesito hacer algo que vaya más allá de mis fuerzas, necesito redefinirme porque he fracasado y fracasado. Me esfuerzo, trato de tener una buena vida, trato de hacer algo bueno para mi familia, pero simplemente no tengo el nivel que me gustaría tener, no les puedo ofrecer lo que me gustaría ofrecerles. Hacer esto, decir esto, ya está hablando de un corazón humilde, capaz de venir a aprender cómo superarte. Y qué mejor que acudir con alguien que sabe todas las cosas, que conoce todas las cosas. En el momento en que oramos, eso es lo que está sucediendo. Cuando tenemos crisis, lo que nos está haciendo ser humildes es la realidad, la honestidad de que necesitamos ayuda. ¿Ok? Y es por eso que muchas veces Dios responde. Cuando oramos con simpleza no hay respuestas porque nuestro corazón está en otra parte, no está siendo honesto, no está, como decíamos, ser manso y humilde, no está siendo coherente, no está siendo real.
y tampoco está siendo humilde, de tal manera que no se puede lograr nada con estas oraciones. Necesitamos de un Dios que sepa más allá de nuestra mente, que vea más allá de nuestros ojos, que sepa cómo se desarrollarán todos los eventos, de tal manera que nuestra vida tenga la mejor participación, las mejores decisiones. En Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. Mira, hay algo muy importante aquí. Hay quienes se la pasan solamente pidiendo, pero no se dan cuenta de que lo que están pidiendo ya lo tienen. Ya lo tienen. Y su forma de pedir es pedir como si no lo tuvieran, como si fuera algo que tienen que lograr. Y eso contradice lo que estamos viendo ahora. Por completo contradice lo que estamos viendo ahora. Cuando tú estás convencido de que el camino es uno, de que la salvación es una, de que la sabiduría es una, de que no son muchas cosas las que te van a ayudar, de que solamente es Cristo, es decir, otra vez, una cosa, una persona, un camino, uno. Tú pides según ese camino. En pocas palabras, necesito una casa. Llegas con el Padre y porque sabes que Él desea lo mejor para ti, tú le dices: Padre, quiero una casa. Y sabes que en el momento en que le estás diciendo quiero una casa, Él está en favor tuyo haciendo esto posible. De tal manera que no pides como un completo desconocido: Padre, te ruego por favor y te lo suplico, Padre, confío en ti, sino que sabes quién es tu Padre, sabes qué es lo que es, qué significa, sabes que Él es el camino, la salvación, el todo, la razón de ser, sabes que Él es todo. Y le dices a Él: quiero una casa. Lo estás haciendo con un corazón diferente a un corazón que ni siquiera sabe si se lo van a dar, y está haciendo su mejor esfuerzo para convencer a Dios de que le dé estas cosas. Hay una gran diferencia entre estas dos actitudes. Entonces, el verso 8 de Mateo capítulo 7 nos sigue diciendo: porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Ok? Al que llama, se le abrirá. Qué interesante. Mira, el que pide, recibe, lo que te decía. Tú conoces el corazón del Padre y lo recibes porque estás sabedor. Un hijo que no conoce a su padre le va a hablar a su padre como si fuera un extraño. Está apelando a su bondad, está apelando a que, bueno, se digne a hacer algo por él. Pero un hijo que ha crecido con su padre, que ha aprendido sobre él, que le conoce, le pide de una forma muy diferente. Oye, papá, necesito esto. Ni siquiera tiene que pedirlo, simplemente dice cuál es la necesidad, porque sabe que el Padre va a suplir esas necesidades. ¿Ok? Esta es una forma, y de hecho es la única forma en la que nosotros deberíamos de acercarnos al Padre. Esta es la forma real con la que el Padre quería que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso dice: el que pide, se le da. Ahora, y el que busca, halla. Cuando tú estás entendiendo todo esto, no solamente estás siendo completamente coherente con la Biblia, sino que eres coherente en la vida. Es decir, cuando tú conoces bien a tu Padre, no solo le dices necesito, sino que después de un rato, después de un día, tú vas y buscas lo que necesitabas. Ya sea que sea en los bolsillos de tu Padre, porque llegas y sabes que ya le comentaste la necesidad, solamente tienes que llegar y recibir, encontrar, ¿ok? Recibir, encontrar, ¿cierto? Y si no encuentras, si no buscas, ¿cómo te lo va a dar? Porque tú le puedes decir cuál es tu necesidad a tu padre físico, pero si tú no vas a recibir esa respuesta, entonces no tiene caso que le hayas pedido. Y esto es lo que muchos cristianos no hacen, no son coherentes con esto, no son reales con esto, sino que simplemente piden y lo único que hacen es pedir y pedir y pedir. Y están llenando el cielo de una sola cosa. Pero si tú haces esto con un Padre terrenal, te aseguro que se va a desesperar, se va a molestar contigo. Y Dios no es como nosotros, no es que se va a desesperar, pero tienes que ser coherente, tienes que ser realista, tienes que ser real, tienes que ser entendido. Dios es un Padre. Y cuando tú le dices necesito, Él suple la necesidad. Tú tienes que llegar y buscar la respuesta.
¿Cómo llegas y buscas? No pidiendo otra vez, sino simplemente, Dios, ahora ¿dónde la busco? ¿Dónde está mi respuesta? ¿Dónde? ¿En qué parte? Porque el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Por qué diría esas tres cosas? Bueno, porque aparte de esto, lo que nosotros hacemos como humanos vivientes, no solamente es, Padre, necesito esto, mamá, necesito esto. Llegas, ya tendrás lo que te comenté, es decir, lo estás buscando, pero también estás haciendo un llamado. No solamente llegas y, sí, ya me lo dejaron aquí. Muchas veces tienes que buscarlo, sí, pero a veces tienes que preguntar, tienes que llamar. ¿Dónde está? ¿Ok? Tienes que ser real, porque el cristiano promedio se centra demasiado en cosas que no son reales, no son tangibles, no son hechos, sino solamente ideas, de tal manera que terminan pidiendo, hablando, llenando el cielo de oraciones, que sí, lo único que están haciendo es llenar el cielo de una petición, pero no de una relación. La diferencia entre alguien que pide y alguien que se relaciona es que cumple, que el que pide solamente pide, es un pedigüeño, un perinche, pero el que tiene una relación pide, busca y encuentra y comparte. ¿Ok? Eso te enseña el evangelio real. Y así, cada una de las cosas que nosotros encontraremos con Cristo, cada una de las cosas que nosotros sentiremos con Cristo, siempre nos van a motivar a estar relacionados directamente con Él. ¿Ok? Relacionados directamente con Él. Otra vez, es una cosa, no son muchas cosas, no tienes que hacer cosas, no se trata de ti, es Él. Tú lo único que tienes que hacer es una cosa, relacionarte con Él. Ok. Hay muchas cosas que también perturban tu paz y estas son las que hacen que tú busques desesperadamente auxilio, ayuda, Dios, ayúdame, Dios, ¿qué hago? Dios esto, Dios aquello. Bueno, para esto, la primera palabra que te quiero dar ahora está en Isaías 41:10, una palabra realmente famosa. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te fortalezco, te ayudaré, te sostendré con la diestra victoriosa. Mira, la palabra que nosotros tenemos de parte de Dios es fortaleza. ¿Por qué? Porque incluso Él mismo lo dijo, a ver, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, tú ves que un puente se está cayendo, hay que reforzarlo, hay que replantear ese puente. Este es el poder de Dios. El mundo se está cayendo a cachos. Dios viene a refortalecer, a replantear tu existencia para que mientras todo el mundo se puede estar cayendo, mientras tú estás confiado en Él, mientras tú estás con Él, tú no sufres lo mismo. Por eso es que la palabra de Dios dice que caerán a tu lado y a tu otro lado 1,000 y 10,000, pero no llegará a ti, porque tú estás siendo sustentado por Dios. Ahora, esto es su fuerza, esto es su fortaleza, pero es una. Y aquí no entra tu participación. Tú no puedes hacer nada. O te quedas en tu casa o y mucho ojo con lo que estoy diciendo. Hablaba yo sobre confiar en Dios. Te voy a hacer esta ilustración. Estás en casa, todo el mundo se está cayendo, hay un terremoto a tu alrededor, todas las casas están siendo destruidas. Si la palabra de Dios dice que a ti no llegará, literalmente no llegará porque tú y tu casa serán salvos, dice la palabra de Dios. El que cree en mí será salvo él y su casa, ¿ok? Estás en casa, todo el mundo está colapsando, pero tú no colapsas porque estás en tu casa. Pero si de tu propia voluntad te sales al terremoto, claro que te va a suceder algo. Porque es de tu propia voluntad rechazar la protección. Y es algo que los cristianos hacen comúnmente. No se quedan en el lugar en donde Dios les ha plantado, sino que por una herida, por una decisión, simplemente salen corriendo como cobardes y esto es lo que hace que salgan a la destrucción en lugar de quedarse en el lugar a donde Dios les puso porque ahí van a estar a salvo. Esto es algo muy difícil a veces de entender para nosotros los creyentes, pero esto es realismo, esto es real, esto es autoridad. De aquí es de donde surge nuestra autoridad, no es de cuán contundentes somos al hablar. La autoridad viene de cuán reales somos delante de Dios, de cuán reales somos en su presencia, con Él. Es más autoritario alguien que conoce cercano o es cercano a los presidentes que alguien que apenas se ha oído hablar de ellos.
Si alguien que apenas ha oído hablar de ellos, de repente se levanta en nombre de ellos, todos lo vamos a tomar de a loco. Pero si viene un representante de un presidente, de un gobernador, te aseguro que es diferente su voz tiene peso y no es porque sea contundente al hablar, puede hablar bajito y aún así tener autoridad. Muchos confunden la autoridad con autoritarismo, que muchos quieren imponer su autoridad, quieren imponerse a sí mismos. Eso es abuso de poder, eso es despotismo, eso no está bien. Eso no está bien. Hay que ser coherentes y reales con lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿cómo nos vamos volviendo más cercanos a Dios? Dice Isaías 40:31, porque los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Mira, este es el punto. Tú te vuelves real con Dios, tú te vuelves uno con Dios mientras tú pasas tiempo con Él. Confiar en Él es pasar tiempo con Él. Un día tuvieron una discusión dos mujeres en la palabra de Dios y esto seguramente es tan famoso que todos lo recordaremos. Si es que has leído o no, si es que alguna vez fuiste a la iglesia, incluso si era la iglesia católica o no. Pero es algo tan famoso que en algún momento todos hemos escuchado de cómo una mujer vino y se quedó escuchando la palabra de Dios mientras que Marta, afanada por sus quehaceres, le dijo, oye, no le vas a decir nada porque yo necesito ayuda, yo quiero que todo salga bien. A veces tú tienes esta actitud, tú quieres que todo salga bien y eso es bueno. Es bueno, Jesús nunca le dijo, eso está mal, esa actitud todavía está mal. La cosa es que cuando tú estás bien lleno de afán, bien lleno de preocupación, es imposible que te salgan bien las cosas. Entre más preocupado estés, más tonterías cometes. Y esto es una realidad, no tienes que ser un genio para entenderlo. Cada vez que tú estás bien preocupado, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Hijo, mejor búscalo tú, porque yo ya estoy tan estresado que ya creo que ya ni veo bien, ya no encuentro bien. Ya, si es un papel legal, si es un objeto, si es dinero, tú te aturdes tanto por la presión que es imposible que sientas o hagas bien las cosas. Aunque Marta tenía un buen corazón para esto, un corazón dispuesto, lo que necesitaba primero era recargarse. Algo que entendió María al estar junto a Jesús, escuchándole ahí con él, es sobre él, qué es lo que le agradaba. Yo creo que incluso si comparamos a Marta con María vamos a entender algo. Esta mujer Marta, si quería servir a Dios, lo iba a hacer según lo que ella creía que era correcto para Dios, pero María lo hubiera hecho según lo que ya había aprendido de Dios. Es decir, sabía bien qué es lo que le gustaba y qué es lo que no, sabía bien qué es lo que sentía y qué es lo que no sentía, cómo era su actitud, cómo era al respecto. En su carácter, en su forma de ser, en su forma de comer, de vestir, qué lo hacía sentir descansado, qué le iba a gustar más. De tal manera que una iba a actuar según su humanidad, según su yo pienso, yo creo que esto le va a gustar, y la otra iba a actuar desde estoy seguro que esto le va a gustar, esto le va a encantar. Te apuesto que hay una gran diferencia entre estas dos. Y muchas veces por un corazón lleno de afán, lleno de preocupación, terminamos haciendo tantas tonterías, porque no estamos siendo certeros en nuestras decisiones, porque lo estamos haciendo desde bueno, creo que esto va a funcionar. Y lo que Dios busca es lo contrario, es que confiemos en Él, de tal manera que confiar en Él termina siendo tener una actitud de, está bien, tengo muchas cosas que hacer, pero ¿sabes qué? Me voy a sentar acá, voy a aprender cómo se hacen las cosas y después las voy a hacer. Es como armar un mueble, ¿sabes? Muchas veces puedes armarlo sin tener idea, es completamente nuevo, te dan unas instrucciones y tú dices, no, creo que sí me doy una idea, porque ya lo había armado. Y te terminan sobrando piezas. ¿Por qué? Porque no sabes exactamente cómo está diseñado, cómo está formulado. Y en una de esas te puede quedar bien, pero es jugar, es un juego de azar. Y lo que Dios busca no es que tengas juegos de azares. Lo que Dios busca es que seas real en todo, certero en todo, excelente en todo. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para ti. Una persona excelente le va mejor, es mejor. Siempre será así. Esto es un hecho. No tienes que ser un genio para entenderlo. Es mejor conocer al que diseña las cosas, saber por qué las diseñó así, que darte una idea de cómo las diseñó. Es muchísimo mejor. Eso es lo que Dios demanda cuando se refiere a nosotros pidiéndonos nuestra confianza, nuestro tiempo con Él. ¿Ok? Por ejemplo, en el Salmo 73, versículo 26 dice, podrán desfallecer mi cuerpo, mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Nótalo. Otra vez estoy hablando de una sola cosa. Mira,
podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Salmo 73:26 es muy lindo. Pero si tú entiendes lo que está sucediendo en este salmo, tú te llenas más de vida que cualquiera que dice qué bonito. Porque, observa, puede desfallecerte las fuerzas, puede acabarse tu espíritu, tu cuerpo. Sí, se puede acabar, puede estar completamente acabado. Pero te voy a decir algo. Cuando continúa diciendo que Dios fortalece mi corazón o que Él es nuestra herencia eterna, literalmente con eso lo ganas todo. Si tu cuerpo desfallece, ¿por qué hablaría de un corazón? Si tu cuerpo es acabado, si es destruido, ¿por qué habla de un corazón? Ok. La Biblia dice en cierta parte, dice así: de todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. A ver, si desfallece tu cuerpo, pero sigue latiendo tu corazón, sigue habiendo fuerza en tu corazón, ¿de dónde mana la vida? Es decir, hay oportunidad para ti. Puede ser que la mitad de tu cuerpo, la mitad de tus órganos estén acabados en este momento, pero si estás recibiendo la palabra de vida, ahora que está alimentando tu corazón, alimentando tu mente, te aseguro algo. Y es que tu corazón sanará tu cuerpo a través del poder del Espíritu. ¿De dónde saco eso? Bueno, porque después dice, fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. La herencia de Cristo, en el momento en que Él muere y resucita para todos nosotros, es una. Que tengamos vida y vida en abundancia. Es decir, puede ser que tanto cuerpo como espíritu se hayan acabado. Tu cuerpo, la mitad no está funcionando. 3/4 partes no están funcionando. Excelente. Y tu espíritu, ya no sabes si creer en Dios o no, ya no sabes qué hacer o no. Está bien, ¿ok? No me refiero a que esté bien lo que estás sintiendo, no me refiero a que está bien que te esté pasando eso, que está bien todo esto. No. Cuando digo está bien está bien que hasta este momento lo reconozcas, está bien que hasta este momento te des cuenta, ¿ok? Quiero decirte esto, porque si lo estás reconociendo, si te estás dando cuenta, entonces resulta que Dios está fortaleciendo tu corazón ahora. Y al escuchar que tu herencia eterna es que tengas vida y vida en abundancia, el diablo, ¿qué es lo que busca? Que todos mueran. Pero Dios dijo de sí mismo, aunque el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esto es impresionante porque la palabra de Dios se explica a sí misma y nos va mostrando cómo es que Dios simplemente está allí. Y es que por eso usa esta frase, simplemente está allí, porque no es algo complejo. No tienes que hacer algo tan complejo, no tienes que hacer de algo simple algo tan complejo. El cristiano realmente eso es lo que suele hacer. Empieza a hacer de algo simple como que Dios esté aquí y empieza a hacerlo como algo complejo. No, es que no es simple. ¿Qué estás diciendo? Que Dios esté aquí es algo poderoso. Lo quieren volver algo súper complicado. Y no, es simple. Cuando Él habla de una forma especial y no es tétrico. No se ve contundente, es contundente, no se ve, no estoy hablando de una apariencia. Y cuando el cristiano empieza a tratar de convertir lo simple en algo complicado, no, es que es poderoso, es que es de gloria, ya le está metiendo una personalidad extra a la persona de Jesús. Ya no es Jesús en su naturaleza, ya es Jesús más lo que yo creo de Él, otra vez como Marta. Lo que tú necesitas es aceptar a Cristo como Él realmente es. Es contundente, no parece ser contundente. Es fuerte, no parece ser fuerte. Es dulce, no parece ser dulce. No suena dulce, es dulce. Por eso es que empecé diciéndote las cosas con Cristo son una sola. No puede ser a veces suave, a veces duro. No. Dios es simplemente Dios. Es Dios. No es suave, no es duro. Es Dios. Esto te explica tantas cosas porque el cristiano empieza a darle personalidades extras a la persona de Dios y se olvida de conocerlo. Empieza como es tan aparente, como el ser humano es tan aparente, empieza a tratar de hacer que Dios también sea sumamente aparente. Pero cuando quitas las apariencias, eres capaz, y no por religión, eres capaz de decir esto. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no estás basado en una apariencia de, me veo genial diciendo esto. Sí, me siento fuerte diciendo esto. No estás pensando en eso porque no son muchas cosas. Es una sola, que es una frase que no tienes que sentir, que no tiene que ser un sentimiento de empoderamiento dentro de ti. Simplemente sabes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por apariencia tú puedes decir, sí, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no está siendo real, simplemente está siendo aparente. Te ves bien, te ves lindo, podríamos hacer un video contigo, un video motivacional contigo, pero no es real, porque cuando hay problemas te aseguro que no piensas igual. Esto te demuestra que no estás siendo real, no estás siendo real. Tú necesitas entender que las cosas son una, no es frío, no es caliente, no es duro, no es suave, no son así las cosas. Con Dios solamente son realidades, son verdades, ¿ok? Hay quienes dicen que la palabra de Dios tiene que ser dura, tiene que venir con supuestamente le dicen poder, ¿no? A la aspereza. Eso no es Dios. Ese es un ser humano que está emocionado, está explicando la palabra, está diciendo cosas y está bien emocionarse, no es malo. No es malo emocionarse. El problema es cuando ya le estamos metiendo una personalidad extra a Dios, porque ya le estamos cambiando su esencia, que puede producir milagros a un casi milagro. Lo único que sale es sintiendo en ese momento puede ser culpa porque escuchaste, eres un pecador miserable, un asco de persona, pero nunca sentiste el poder liberador de Dios que te quita la condenación y te ayuda a decir, no lo vuelvo a hacer. Cuando tú te sientes mal por algo, solo te sientes mal, pero el poder de Dios lo que hace es, ni siquiera te enteraste en qué momento te dejó de gustar hacer ciertas cosas. No te enteras, porque el poder de Dios destruye todo eso. Es como los milagros. A veces no te enteras en qué momento te sanó, porque Él es así. Cuando nosotros le queremos agregar personalidades a Dios, decimos cosas incoherentes como esa. Es que la palabra de Dios tiene que venir con poder, con gloria, con autoridad. Me gusta el espectáculo y el pastor me lo tiene que decir así intenso y me tiene que regañar, me tiene que dar unos buenos garrotazos, me tiene que hacer sentir mal. Esto le está dando una personalidad extra a Dios porque no estás escuchando entonces a Dios, estás interesado en cómo te llega el mensaje, no en el mensaje. Eso no es ser realista, eso es ser aparente, eso es ser hipócrita, eso es ser áspero, eso es adoptar una religión. Eso no es Dios. Dios es Dios, no es otra cosa, es Dios. A esto me refiero cuando te insisto en que dejes las apariencias para que finalmente aceptes a Dios como lo que es Él y puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sin todo lo puedo en Cristo que me fortalece y luego te pones a llorar, sino que simplemente eres real, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después vienen contra ti muchos pensamientos, vienen contra ti muchas emociones. Y tú las vives, las sientes, pero no te quitan de la cabeza algo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no es una apariencia, es algo real. Sí, estoy llorando. ¿Y qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso llorar, porque mientras lloro, Dios está resolviéndolo. ¿Sabes? Es diferente sentirte así por una realidad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece en la iglesia y al rato, no, a ver, te voy a decir de todo, mujer, te voy a decir de todo, hijo, y vamos a arreglar esta cosa, familia, y vamos a destruir por acá, y le vamos a dar una lección. ¿Sabes? Son dos actitudes diferentes. Una te muestra una completa hipocresía y estupidez, y otra te muestra realidad. Sí, se pasaron. Y te preguntan, ¿y qué vas a hacer? Y como no estás basado en experiencia, no estás basado en nada, sino en Dios, ¿sabes qué vas a hacer? Seguramente para ese momento ya escuchaste la voz de Dios y le vas a decir, ¿sabes? Pienso que aunque fueron demasiado agresivos, si es que es un asunto familiar, vas a decir algo así. Es probable, no tienen que ser mis palabras, ¿ok? Pero vas a decir algo así. Estuve hablando con Dios y te van a decir, exagerado. Y tú, aunque te parezca exagerado, escucha lo que tengo que decir. Voy a ir y voy a hablar con esas personas y vamos a resolverlo así y así. ¿Por qué? Porque la sabiduría se nota. Pueden llamarte de a loco, exagerado, pero cuando escuchan la realidad y la coherencia en tus palabras, es imposible negar que no, que fue Dios.
Es imposible. Incluso aunque se hayan burlado, aunque se hayan mofado de ti en ese momento, porque ay, siempre estás metiendo a Dios, sí, sí, pero como es algo real, no es algo hipócrita, no es una tontería, ellos te escuchan real y dicen, vaya, creo que nosotros también deberíamos de dar gloria a Dios porque definitivamente ese es el mejor movimiento de ajedrez que puedes hacer para resolver este asunto familiar, ¿sabes? Hablo de que Dios promueve la verdad, pero es una. Por eso es que hoy quise hablarte acerca de que dejes que Dios influya a través de su fuerza, Él influye en ti. Llega un punto en el que a través de todas estas cosas que sientes, tú puedes expresar lo que decía Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, donde él habla así y dice, me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades, y sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira, muchos usan esto, no son reales, solamente son espectaculares, son actores, son de esa gente que te decía hace un momento, que se quiere ver increíble, para decir una de dos, quiere verse así muy religiosa y, no, yo estoy viviendo esto, pero yo confío en Dios, yo sé que Dios me va a ayudar. Eso no es ser muy real, que digamos, eso es ser religioso. Te voy a demostrar esto. Pensar así está diciendo, estoy acabado. Creo que Dios es bueno, pero quién sabe con quién, porque si fuera bueno conmigo ya me hubiera resuelto esto. Aunque la persona no le esté diciendo así, pero es realmente lo que está sintiendo, porque por eso está diciendo, ay, Dios es bueno. No, no, la verdad lo estoy pasando mal, pero yo sé que Dios es bueno y me va a ayudar. Pero quién sabe cuándo, ¿sabes? Esto es ser religioso. Una persona que ya no está en la religión, que no está pensando de una forma torpe, sino que está pensando según la enseñanza de Cristo, ¿sabes qué va a hacer? De verdad que no, pues sí, me está pasando todo esto, pero ¿sabes? Vente, vamos a echar un refresco, te voy a contar algo. Dios me ha enseñado que cada vez que estoy atravesando algo, Él siempre tenía una solución. Y, ¿sabes? Todo esto que me está pasando, lo único que está haciendo es que yo me sienta bien contento. Y te van a ver como un loco. Esa persona a la que le invitaste al refresco va a decir, estás completamente loco. ¿Cómo te va a gustar que te esté pasando esto? Y tú le vas a decir, es que si tú conocieras al Dios que yo conozco, cada vez que me metía yo en una, Él tenía una solución hasta días antes, ¿sabes? Él me ha demostrado que está conmigo. ¿Notas la diferencia entre alguien religioso, espectacular, y alguien que es real? Alguien que realmente está diciendo, ya vi que Dios es real. Así que sí, me divierto, me gozo, me regocijo en las debilidades, en las tribulaciones, en los azotes. Sí, me pasa de todo. Pero ¿sabes por qué disfruto eso? Porque entre más me pasa el diablo, me está haciendo un favor. Y entre más me pasan estas cosas, todo lo malo, lo único que está haciendo es que yo ame más a mi Dios, porque me ha demostrado que en las buenas se ríe conmigo y en las malas tenía una solución. Yo no me tengo que preocupar por nada más que amarlo. Eso es ser real. Eso no es ser religioso. Tú terminas alabando a Dios de una forma sobrenatural. Por ejemplo, en el Salmo 18, versículo 1 al 2, dice, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en el que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. ¿Notas qué hermosa alabanza? ¿Y por qué lo haces? Ah, porque me veo bonito. No, mira, realmente lo terminas haciendo por una razón firme, real en tu corazón. No lo haces frente a otras personas y a veces lo harás frente a otras personas como David lo hacía a veces, pero generalmente lo haces tú, solas con él, y le dices cosas como estas. ¿Cuánto te amo, Señor? Fuerza mía, mi roca, mi amparo, mi libertador, eres mi Dios, el peñasco en el que me refugio, eres mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Es decir, tal vez la acabas de pasar bien mal, acabas de compartir el evangelio, porque literalmente decirle a alguien cuán glorioso es Dios es compartir el evangelio, ¿no es cierto? Son buenas noticias para gente que nunca ha escuchado cosas así. Son buenas noticias, ese es el evangelio. Parte del evangelio, no puedo decir que es todo, pero es parte del evangelio. Y finalmente estás allí, sintiéndote extraño, tal vez con lágrimas en los ojos. No lo dices porque, bueno, te vas a ver bien, vas a ser más espiritual, vas a crecer en tu fe en ese momento, porque mientras estás sufriendo le estás alabando. Eso se ve espectacular, sí. Es espectacular, sí.
Pero cuando no lo haces por razones humanas, sino porque aprendiste a amar a Dios como aprendiste a amar a tu esposa en las buenas y en las malas, tú no eres un hipócrita, no eres un payaso, no eres un presentador, no eres un oportunista. Cuando tú aprendes a amar a alguien en las buenas y las malas, te aseguro que simplemente es que le amas y ya. No tienes una razón para hacerlo. Sí, las lágrimas están en tus ojos porque a lo mejor se fue a la quiebra la empresa que juntos crearon. Pero ¿qué es lo que haces? Estamos juntos. ¿Qué pasa? Nos tenemos, no pasa nada, lo vamos a lograr. Eso es lo que este salmo está diciendo. Y cuando tú terminas diciendo esto con Dios, te das cuenta que tienes una relación con Él. No fue algo que se ve contundente y imponente y autoritario y de gloria, sino fue algo real. Dios, estoy contigo. No sé por qué me siento tan mal, pero estoy contigo. Y te amo, a ti te confío todas las cosas. Además, te tengo a ti. Quizás ya no tengo nada, no tengo a nadie. Quizás me acaba de pasar algo que me dejó sin nada, sin nadie, pero te tengo a ti. Y así como he salido de muchas contigo, saldré de esta. No pasa nada, estoy bien. Tú te das cuenta que es una relación, porque finalmente es lo que busca Dios. Si esta palabra fue de bendición para ti, te invitamos a compartirla, darle like y escribirnos qué fue lo que te inspiró y habló. Te animamos a apoyar este ministerio para que más personas escuchen esta palabra de gracia. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones.